Mi nombre es Ángela Sofía Narváez, estudiante del programa de licenciatura en Ciencias Sociales. Haciendo una continuidad con la lectura que nos enviaba el profesor, Un río difícil, el Magdalena, Historia ambiental, navegabilidad y desarrollo, nuestros compañeros y yo realizamos un video y a su vez también realizamos una reseña acerca de la lectura. Mi grupo está conformado por quien les habla, Ángela Sofía Narváez, Elder Rodríguez, Michael Rodríguez, Fabio de la Rosa, Carlos Rojas y Jordan Borges. Hablando un poco de nuestro río, el río Magdalena es un río que se encuentra en territorio colombiano y es una alternativa que tenemos, una opción que hay de conectar las zonas costeras, en este caso la costa Caribe, con el interior del país. En 1501 descubre Rodrigo de Bastidas este río y a su vez le da el nombre de Bocas de Ceniza a su desembocadura. ¿Por qué se da este nombre? Porque el río, desde donde nace, que es en el macizo de las Papas, hasta llegar a la costa caribe colombiana en su desembocadura en Bocas de Ceniza, le da este nombre porque en medio de su recorrido tiene que atravesar zonas difíciles, es decir, zonas pedregosas o zonas con alto índice de deforestación, y este arrastra alto sedimento. Es decir, pueden ser residuos de árboles o residuos a su vez del mismo suelo. En 1531 García Lerma cruza por primera vez este río y en 1536 Gonzalo Jiménez de Quesada es quien se atreve por primera vez a navegarlo. Cerca del siglo XVI y XVII empiezan las primeras embarcaciones a atravesar y las personas a atreverse a navegar el mismo río a pesar de las condiciones tan difíciles que presentaba. Empiezan a utilizar embarcaciones como canoas y piraguas, que son propias del territorio indígena, que ya habitaban el lugar. Desde la conquista de la colonia ya se encontraban aquí. A pesar del maltrato indígena que hubo, sabemos que los indígenas eran obligados a cruzar el río y a navegar a través de él, puede ser en embarcaciones o no sabemos en qué otro tipo de circunstancias o alternativas les daban. Estos tenían que quedarse en diferentes pisos térmicos diferentes a los que inicialmente se encontraban. Es decir, por ejemplo, podían estar en un piso térmico templado, podían estar en un piso térmico que era cálido. Es decir, que esto afectaba a la salud de los mismos indígenas. Y a su vez estos eran obligados, sin importar su condición física y su condición de salud, a trabajar para los españoles. También nace otro tipo de embarcaciones que son los champanes. Es un tipo de embarcación que no superaba los 20 metros, pero que posibilitaba el transporte de más personas y más mercancía que era útil en la economía. Es decir, el río Magdalena no solamente se caracterizó por arrastre de sedimentos y transportación de personas, sino por el transporte de mercancías que eran esenciales para la economía del país. Además de esto, el río es una alternativa de intercambio cultural que existe, porque cerca de los ríos se asientan poblaciones, nacen civilizaciones. Es el caso también de muchos ríos en Europa, que es cuna de civilizaciones. ¿Por qué? Porque alrededor de los ríos o lo que los rodea siempre va a ser tierra fértil, y donde hay tierra fértil siempre va a haber numerosas poblaciones, y en este caso numerosos pueblos indígenas. En 1848 empieza a prosperar la navegación, era lo que les decía anteriormente. Se empieza a exportar el tabaco, es decir, ya las personas que habitan en la tierra, que la trabajan, empiezan a tener como alternativa de transporte de esa misma mercancía para sus ingresos el mismo río. Cerca de 1877, Barranquilla es una ciudad principal, ya Barranquilla se reconoce como ciudad importante del país. A su vez, en esta se empieza a exportar también y a exportar productos tales como el tabaco, el café y también como principal el cuero. En 1881, Miguel Cané empieza a notar las dificultades que tiene el río, es decir, empieza a saber que el río no solamente una de sus dificultades es el arrastre de sedimento y los lugares difíciles por donde tenía que pasar, y empieza a ver que uno de los problemas también es que a pesar de la baja pluviosidad, esto ocasionaba que en el río se estancaran numerosas embarcaciones, y esto ayudaba a que la economía descendiera, es decir, que era perjudicial pues, para las personas que vivían en aquella época.
Algo que también fue crucial en el país fue la construcción de carreteras. Esto sirvió como alternativa para poder desplazarse dentro del país. Entonces el río ya no es un lugar central para el transporte o para la economía o para el intercambio cultural, sino también las vías que fueron construidas. Pasa algo en materia de geografía o en materia del campo ambiental, y es que tenemos que, a pesar de los diferentes momentos, episodios de inconsciencia que ha tenido el hombre, la Tierra ha sufrido diferentes cambios. Es decir, por ejemplo, la intercepción, que es el proceso que ocurre cuando hay pluviosidad y el agua queda estancada en las hojas y se devuelve nuevamente hacia la atmósfera en forma de evaporación. Esto es un proceso que no se puede llevar a cabo si existe deforestación, es decir, que existe tala de árboles. Esto también es perjudicial para el suelo porque provoca numerosos deslizamientos, inclusive en los sistemas montañosos o cordones montañosos que hay en el país. La evotranspiración, que es la evaporación directa que tiene el suelo, es decir, que el agua muchas veces no es absorbida por el suelo porque no está apto en materia de minerales y tampoco está apto en condiciones tales como poseer árboles o plantas que ayuden a que este proceso de absorción y enriquecimiento en minerales del suelo se lleve a cabo. Es decir, que si este proceso se obstaculiza, numerosos campesinos o pueblos indígenas se ven perjudicados porque pues no pueden sembrar. Cor Magdalena es la entidad encargada de devolverle la navegabilidad al río, es decir, que tenemos nuestra esperanza colocados en ellos. Y hacer también un llamado de conciencia a la responsabilidad que tenemos nosotros como habitantes del país con este río, que es un río que, aunque es poco profundo, posee un alto material sedimentario, que no debería ser así por la inconsciencia del hombre, y que es cuna de civilizaciones, que hay que cuidarlo y que es materia y un principal agente para la economía del país. Muchas gracias.